Un abrazo a nuestro querido Chile. Contemos un poco para el público chileno. Yo sé que el público ecuatoriano conoce un poco de este salón, pero es un salón magnífico, un salón donde está además la imagen de cada uno de los presidentes ecuatorianos. Falta usted todavía. Sí, es lo que menos preocupado nos tiene, pero este es el Salón Amarillo o Salón de los Presidentes, precisamente por tener el retrato de todos los presidentes, pero creo que somos campeones mundiales en cantidad de presidentes, porque aquí hay encargados de poder, vicepresidentes que han asumido ante la renuncia del presidente, etcétera. Así que sí los dividimos hace poco entre los presidentes que ganaron elecciones y presidentes que fueron nombrados por asambleas constituyentes, estuvieron encargados del poder, etcétera. Presidente, bueno, usted estuvo hace un par de semanas nada más. A mí los estudiantes de historia me adoran, porque antes de nuestro gobierno, en 10 años tuvimos 7 presidentes, ahora en 7 años un solo presidente, es más fácil estudiar historia. De todas maneras. Presidente, usted estuvo hace un par de días en mi país, estuvo en Chile, invitado por la presidenta Bachelet, recibió un doctorado honoris causa, tuvo una serie de actividades, lo acompañaron 8 ministros, en lo que fue también la primera visita de un presidente extranjero en la nueva administración de la presidenta Bachelet. Pero algunas de sus declaraciones a la prensa generaron cierta controversia, y usted bien lo sabe, particularmente sus declaraciones sobre la mediterraneidad de Bolivia. Quiero partir con ello y partir preguntándole directamente si usted respalda o no esta aspiración que tiene Bolivia de salir al mar. Gracias por su pregunta, porque uno no acaba de sorprenderse en este oficio y de repente se arma escándalo, se distorsionan las cosas menos esperadas, ¿no? Jamás ha sido mi intención involucrarme en un problema bilateral, pero jamás lo he hecho tampoco. O sea, realmente hay que hacer bastante flexible la imaginación, estirarla mucho para tratar de sacar de contexto mis palabras. Usted ha hablado de declaraciones mías. Fue una pregunta en una entrevista. En una entrevista en Radio Cooperativa, ni siquiera yo he buscado el tema. Y me preguntaron sobre unas declaraciones del año pasado en Cochabamba, donde dije que Bolivia, y me parece que también me refería a Paraguay, sí, ¿no? Eran países mediterráneos que necesitaban una salida al mar. Pero pensando siempre en esa América Latina integrada con libre movilidad de mercancías, de personas, como la Unión Europea, donde usted no se da cuenta cuando pasa de Francia a Bélgica y que todos podamos tener acceso al mar para tener el desarrollo de nuestros pueblos. En ese contexto ha sido mi respuesta a una pregunta sobre declaraciones mías el año pasado en Cochabamba. Jamás nos hemos referido al tema del aire, somos extremadamente respetuosos de los problemas nacionales y los problemas binacionales. Presidente, las declaraciones suyas en Cochabamba el año 2013 eran textuales. Bolivia tiene de todo, pero le falta mar. ¿Le falta mar a Bolivia? Pero ¿a qué país no le va a faltar el mar? Si el mar tal vez es el futuro de la humanidad, para el comercio, etcétera. Pero también hemos hablado de Paraguay, y me parece que en esa misma declaración hablamos, le insisto, porque siempre nuestra visión ha sido esa América Latina integrada con perfecta movilidad de mercancías y personas. Y por ahí, ya hay también incluso mala fe, leí incluso opiniones, un artículo, que decían que yo había dicho que necesitaba salida soberana por Chile. Es una barbaridad. Por favor, yo le pido al pueblo chileno que revise cuándo nos hemos referido al tema de la haya entre Bolivia y Chile, cuándo hemos hablado de salida soberana por Chile. Hemos hablado que todos los países de la patria grande tengan acceso al mar, o sea, para buscar el desarrollo de sus respectivos pueblos. ¿Para usted este es un tema bilateral o multilateral? El de la haya sí. El buscar, y cuando hablo de tema regional, es que todos los países contribuyamos, ¿no? Por ejemplo, para ponerse infraestructura, para que Bolivia, Paraguay, porque se requiere infraestructura, tengan acceso al mar. ¿Y por qué sería Pero un problema a involucrarme en el tema de la haya es una locura. ¿Por qué sería un problema ser mediterráneo? Porque hay países tremendamente exitosos que no tienen salida directa al océano, por nombrarle solo un par, Suiza, Austria, y varios más. No son las excepciones de las excepciones. Usted sabe que siempre tener acceso al puerto, a los comercios, etcétera, incluso lo dice el Tratado de 1904, ¿no? De Chile, Bolivia, siempre pues facilita muchísimo el desarrollo económico. Suiza, Austria son excepciones. El punto, presidente, es que este mismo lunes el canciller Heraldo Muñoz en mi país dijo que hay que terminar con el mito de que Bolivia no tiene salida al mar. Bolivia sí tiene, a juicio del canciller Muñoz, salida al mar, lo garantizan los tratados que hay entre Chile y Bolivia, y lo ha hecho por los puertos de Iquique, por los puertos de Arica. Chile tiene salida al mar, o sea, Bolivia tiene salida al mar, dice el canciller Muñoz. No queremos, jamás será nuestra intención entrometernos en asuntos bilaterales. Pero si es nuestra posición, la ratificamos, lo hemos dicho en UNASUR, lo hemos dicho en reuniones multilaterales, ¿no? Buscar que los países mediterráneos de nuestra América, que solo son 2, Bolivia y Paraguay, tengan libre acceso al mar para el desarrollo de nuestros pueblos, pero pensando siempre en una América Latina como una Unión Europea, perfecta movilidad de mercancías y personas. ¿Y el acceso que tienen hoy día, a su juicio, no es suficiente entonces? Bueno, a juicio de Bolivia no es suficiente. Pero no, a juicio suyo, por eso le pregunto. Le insisto, no quiero meterme en asuntos bilaterales, pero lo que sí
en esa visión hemos planteado es que toda América Latina, como apoyo a esos países mediterráneos, deberían participar, por ejemplo, para infraestructura necesaria para facilitar ese acceso al mar. Hablo de carreteras, puertos, etc. ¿Disputas de esta naturaleza le parece pertinente que se discutan en tribunales como La Haya? Bueno, sí, en principio, ¿no? Eso sí lo hemos dicho también claramente. Qué bueno que los conflictos, diferencias, yo sé que para Chile no existe ningún conflicto, etcétera, pero basta con que una de las partes crea que hay conflicto para que exista el conflicto, se procesen pacíficamente. Recuerde que antes estas diferencias desembocaban en violencia, ¿no? En conflictos bélicos. Qué bueno que se procesen pacíficamente utilizando el derecho internacional, instancias jurídicas internacionales, ¿no? Lo que pasa es un gran paso adelante. Yo he conversado con algunos analistas que plantean que si se va a comenzar a revisar límites del pasado o soberanías del pasado, se podría uno eternizar revisando límites y soberanías desde la pérdida de la Patagonia por parte de Chile o límites de otras naciones sudamericanas. ¿No se corre ese riesgo? Bueno, probablemente, pero le insisto, o sea, lo que ya es un paso, claro, ¿no? Positivo, es que se procesen estas diferencias pacíficamente y no como antes, ¿no? Que puedan desembocar en conflictos bélicos. Bueno, Chile ya estuvo en La Haya, ¿no? Hasta comienzos de este año, cuando el Tribunal Internacional de Justicia dio solución a una demanda que había presentado Perú contra Chile por límites marítimos. Una demanda donde en algún momento Ecuador, a juicio de los chilenos, fue parte importante. ¿Qué le responde usted a aquellas personas que puedan decir que Ecuador y usted le dio vuelta la espalda a Chile negociando directamente con Perú sus límites marítimos por los intereses que tienen los ecuatorianos legítimamente? Eso no es verdad, y también lo escuché en Chile, y le insisto, en este oficio uno no acaba de sorprender. Eso no es verdad. O sea, en el problema Perú-Chile ahí sí estaba involucrado Ecuador porque se cuestionaba un tratado tripartito, dos tratados tripartitos, 1952-1954, que establecían nuestros límites marítimos. Perú solo demandó a Chile, no demandó a Ecuador. Nosotros ratificando plenamente la vigencia de los tratados. Es decir, en ese sentido, incluso reforzando la posición chilena, lo que hicimos fue determinar nuestra carta náutica y presentarla a las Naciones Unidas. Y todo fue informado e incluso coordinado, ¿no? Con el gobierno chileno. Estuvimos permanentemente en comunicación. Jamás nos hemos retractado en nuestra posición de que los límites marítimos fueron establecidos por los tratados de 1952-1954, que era la posición chilena. ¿Usted no siente que en este capítulo en particular hubo un enfriamiento en las relaciones entre Chile y Ecuador? No, de ninguna manera, por el contrario, creo que las relaciones antes con el presidente Piñera y ahora con Michelle Bachelet pues gozan de una extraordinaria salud y están en un nivel histórico, ¿no? Para los dos países. Pero en todo caso lo que sí pudo haber sido es estrategia de Perú de tratar de arreglar rápidamente el problema con Ecuador para enfocarse en el problema con Chile. Pero jamás nosotros hemos retrocedido en nuestra posición, que la compartíamos con Chile, de que los límites marítimos se establecieron con los tratados en 1952-1954. Por ahí también leí, ¿no? O escuché en mi visita a Chile que Ecuador había hecho un nuevo tratado de límites con Perú. Eso es falso. Jamás tuvimos un nuevo tratado de límites. Hicimos una carta náutica estableciendo límites marítimos en base a los tratados de 1952 y 1954. Ya, este tema es tripartito, entonces, el tema entre Chile y Bolivia, a su juicio, es bilateral. Por supuesto, es un tema bilateral. Pero en este caso, Perú-Chile, el problema era un acuerdo, un tratado, dos tratados, que lo habían firmado entre Chile, Perú y Ecuador, así que necesariamente Ecuador estaba involucrado. Presidente, ¿cómo calificaría entonces el estado de las relaciones hoy entre Ecuador y Chile? Muy buenas, pese a que hay gente que trata de entorpecer esto para hacerle daño, tal vez al gobierno de Michelle, tal vez a nuestro gobierno, así le haga daño a nuestros pueblos, ¿no? Porque aquí ha habido mala intención también, de sectores, ciertos sectores chilenos y, por ejemplo, cierta prensa nacional. Usted sabe, usted tal vez estuvo en Chile durante nuestra visita, la intensidad de la agenda, la acogida, la trascendencia de las actividades. Aquí los dos periódicos de mayor circulación nacional no publicaron nada de esas visitas. 2 días de visita no publicaron nada. Revisa el día jueves, martes y miércoles fue la visita. El día jueves no publicaron nada. Pero cuando surgieron estos cuestionamientos de que Correa se ha involucrado en un tema bilateral, en el tema de La Haya, ahí sí lo publicaron. Entonces las ganas de hacer daño también. Entonces nuestros pueblos, Chile y Ecuador, los pueblos chilenos y ecuatorianos, deben estar muy atentos que sí hay gente malintencionada que trata de dañar las extraordinarias relaciones que existen, gracias a Dios, entre Chile y Ecuador. De cualquier forma, usted insiste en que fue mal interpretado, o sea, no se arrepiente de lo que dijo. Pero insisto, repito, que busquen por todos lados. Cuando yo me he referido al tema de La Haya entre Bolivia y Chile, de salida soberana por Chile, ¿cuándo me he referido a eso?
Me he referido, y lo hemos dicho varias veces, que los países mediterráneos es un problema de toda América, buscar que tengan acceso al mar y corresponsabilizarnos en eso. Eso significa participar en infraestructura necesaria, en inversiones que se requieran, etcétera, siempre pensando en esa patria grande, estilo Unión Europea, donde usted ni siquiera se da cuenta cuando cruza fronteras nacionales, cuando hay una ciudadanía europea. Ojalá lleguemos a algún momento al punto de tener una ciudadanía latinoamericana. En ese sentido hemos hablado y seguiremos hablando. Presidente, ¿qué falta en las relaciones entre Chile y Ecuador? ¿Qué hay pendiente? Bueno, las relaciones están en un excelente momento, le insisto, pero tal vez falta profundizar un poco más. Nosotros no mercantilizamos las relaciones bilaterales, pero tal vez falta profundizar un poco más el comercio. Tenemos déficit con Chile y tal vez nos pueden compensar con inversiones chilenas que están yendo mucho a Argentina, a Brasil, pero están viniendo en mucho menor medida al Ecuador. En verdad son incipientes. Quiero avanzar a otras materias. Este fin de semana han sido las elecciones en Colombia. Quiero partir preguntándole qué le han parecido los resultados. ¿Los esperaba? ¿Se sorprendió? Bueno, tengo entendido que han sido las elecciones más seguras y tranquilas de la historia reciente de Colombia. En consecuencia, hay que felicitar al pueblo colombiano por esta fiesta democrática. Lo importante, como lo dijimos, es que gane la democracia y la paz. ¿A usted lo sorprendió el resultado? El que un candidato, en este caso Óscar Zuluaga, en primera vuelta le haya ganado al presidente Juan Manuel Santos? Mire, es difícil analizar los resultados porque lo que sí nos sorprende, con todo respeto, es que solo 40% de la gente participó, menos del 40%, hay un poco más del 60% de ausentismo. Entonces, con tal ausentismo, las encuestas pueden fallar. Sin embargo, usted sabe que como estados tenemos información y sabíamos que las dos personas, los dos candidatos, el señor Zuluaga y el presidente Santos, iban a pasar a la segunda vuelta. ¿De quién se siente más cercano usted? Mire, yo prefiero en esta etapa en que está viviendo este proceso electoral Colombia, no contestar esta pregunta. Obviamente, al señor Zuluaga no lo conozco, el presidente Santos, pues hemos trabajado juntos estos 3, 4 años, es un amigo personal. Pero lo importante, pues, es que la decisión del pueblo colombiano elegirá a sus representantes, y esos representantes, obviamente, representan al pueblo colombiano, representan a Colombia y obviamente todos debemos aceptar ese resultado. Pero hay un hecho evidente, así como usted fue desde el punto de vista político, ideológico, más distante al expresidente Sebastián Piñera y más cercano a la actual presidenta Michelle Bachelet, entre Zuluaga y Santos, ¿hay alguien de quien usted se sienta más cercano desde el punto de vista político o ideológico? Bueno, los dos son de derecha, sin embargo con Juan Manuel hemos tenido extraordinarias relaciones. Con Sebastián Piñera, es un amigo personal muy querido y estamos en antípoda del pensamiento político. Cuando uno es demócrata, ¿no? Sabe respetar las diferencias ideológicas y, por supuesto, lo fundamental es reconocer que ese presidente legítimamente electo representa a todo un país. Presidente, a propósito de Colombia, estaba revisando archivos y mañana, este día martes, las FARC cumplen 50 años. ¿Qué opinión tiene usted de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Mira, yo creo que ha perdido el sentido de la lucha armada en nuestra América, ¿no? Como siempre decimos, aquí estamos llevando adelante una revolución, es decir, cambio radical, profundo y rápido, pero en paz, en democracia. Nuestros soldados son los ciudadanos, nuestros votos son las balas. Es claro que la violencia ha hecho mucho más daño que el bien que pretende al menos en teoría, obtener, a pesar de que la FARC seguramente hay ciertos sectores que mantienen ese idealismo inicial, pero hay otros sectores que evidentemente se han distorsionado, tienen contacto con el narcotráfico, con actividades ilícitas, han hecho atentados, etcétera, que no tienen ningún sentido, que atentan contra derechos humanos, que no se pueden entender dentro de una guerra por buscar la justicia, la liberación, etcétera. Entonces, sinceramente creo que esto ha costado mucho a Colombia, a Ecuador, a nuestra América, y que esta clase de luchas armadas en la América Latina del siglo XXI no tienen sentido. Fue un tema de campaña en Colombia, la paz, la búsqueda de la paz, un anhelo para toda América Latina. Con un grupo como la FARC, ¿esa paz se consigue negociando o se consigue combatiendo a un movimiento como este? Probablemente a la final se podría, con toda la ayuda norteamericana y todo eso, obtener una victoria militar, pero de ser posible, al menos es lejana y sería muy costosa. Mira que 50 años no ha habido un vencedor en esa guerra tan sangrienta que ha costado tanto a Colombia y a Ecuador, porque nosotros en nuestra frontera norte, por todo este problema de las guerrillas, grupos irregulares, paramilitares, etcétera, tenemos cerca de 10.000 hombres en la frontera. Nos cuesta 10 veces más cuidar esa frontera que si no hubiera estos problemas, si no existieran estos problemas. Pero en todo caso, siempre para nosotros el camino, la opción preferencial es el diálogo, la búsqueda, la vía pacífica para dar solución a los conflictos. Entonces usted respalda la negociación que hoy día Colombia mantiene con la FARC. Yo le he dicho claramente que es la mejor noticia de Latinoamérica, en Latinoamérica en los últimos años. A propósito de aniversarios, presidente, y en otro tema, estamos muy prontos a cumplir 2 años
desde que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se asiló en la embajada de su país en Londres. ¿Cuánto tiempo más puede estar Julian Assange ahí? El tiempo que sea necesario. Mire, todo está en manos de Europa. Si mañana el fiscal sueco, porque ni siquiera está acusado Julian Assange, quieren interrogarlo por un supuesto delito en Suecia, pero ni siquiera está acusado de ese delito. De acuerdo a la ley sueca, pueden interrogarlo en la embajada, pueden interrogarlo por videoconferencia. Si mañana realizan esa gestión, ya no habría ningún problema. O sea, el asilo es indefinido para usted. Por supuesto. El tiempo que quiera estar está bajo la protección del Estado ecuatoriano. Si Inglaterra mañana da el salvoconducto, se acaba este problema. Toda la solución está en manos de Europa. De todas estas alternativas, ¿cuál sería para usted un mejor escenario? Salvoconducto mañana mismo por... Eso es lo que hubiera hecho Ecuador, si hubiera tenido un asilado en la embajada inglesa o la embajada de Gran Bretaña en Ecuador. Yo sé que se lo han preguntado un par de veces, pero la posibilidad de que Assange venga a Ecuador... Será bienvenido. Está bajo la protección del Estado ecuatoriano. Presidente, otro tema que ha sido noticia en estos días, así como en Chile tenemos el mensaje anual de la presidenta los 21 de mayo, usted tiene su mensaje el día 24, 3 días después, y ha revisado aquí la prensa ecuatoriana y todos han destacado su decisión de pedirle, ¿no?, a la Asamblea, el equivalente a nuestro Congreso, que tramite la reforma de la reelección indefinida. Usted, ya se lo han preguntado varias veces, en algún momento dijo, yo no quiero ir a la reelección. ¿Ahora sí? Tramitar la enmienda constitucional significa que me lance a la reelección. Eso será decisión de mi partido, las condiciones previas a las elecciones de 2017. Pero no podemos ser ingenuos, Mauricio. Yo soy un institucionalista, creo en esta ley institucional. Creo que cambiar esta clase de instituciones, por ejemplo, reelección, es perjudicial para el país, pero es para evitar un mal mayor. Tenemos una restauración conservadora, un ataque concertado de la derecha nacional e internacional, con la complicidad de los medios de comunicación inescrupulosos que pueden revertir todo lo avanzado, pueden hacer que nuestros países caigan en manos de las mismas élites de siempre. Y en consecuencia, es nuestra responsabilidad mantener la continuidad de este proceso y estaremos donde la patria nos necesite, donde la historia nos exija. ¿Y qué pasa, presidente, con lo que algunos consideran que es la necesaria alternancia en el poder? Esos son los discursos, lo políticamente correcto, los lugares comunes, pero son discursos vacíos. ¿Quién dice primero? Perdón, disculpe, pero es el discurso en mi país. En mi país, en Chile, el periodo presidencial es de 4 años sin reelección inmediata. Felicitaciones por Chile, pero ¿por qué lo que es bueno para Chile tiene que ser bueno para Ecuador? ¿Por qué debemos pensar lo mismo? Y por último, que la alternancia la decide el pueblo en las urnas, pero usted está asumiendo que yo me lanzo a la reelección y que si me lanzo a la reelección voy a ganar y si pierdo. Y por último, si gano es decisión del pueblo ecuatoriano, pues qué más legítimo que eso. ¿Y un presidente en ejercicio no tiene más herramientas que un candidato? Bueno, todos esos discursos se desbaratan porque históricamente revisen. Lo que pasa es que somos un gobierno muy popular, eso es lo que pone a temblar a la oligarquía y a la derecha. Pero revisen la historia del país, pues. ¿Qué partido político que estaba en el poder ganaba las siguientes elecciones? Eran arrasados. Acabamos de pasar elecciones locales. 70% de los alcaldes que se lanzaron a la reelección perdieron. Eso derrumba el mito de que si usted está en el poder tiene más garantía de triunfo. Lo que pasa es que nosotros sí somos un gobierno con mucho apoyo popular y eso es lo que nos quieren arrebatar. Como tenemos apoyo popular, que no haya reelección, ¿no? Que el pueblo decida en las urnas si quiere la continuidad o no de su dirigente. Eso no implica que yo haya decidido lanzarme a la reelección. En Chile desde el año 90 hemos tenido periodos presidenciales de 4 años, también tuvimos uno de 6 años y antes del 90 también tuvimos a un mandatario 17 años. En dictadura. ¿Cuánto es necesario para hacer un buen gobierno? Los procesos más rápidos de desarrollo, Singapur, Corea del Sur, etcétera, países que pasaron del tercer mundo al primer mundo y ni siquiera que en democracia tomaron 30, 35 años. Estos son procesos muy continuos, no significa que la misma persona debe estar al mando del gobierno, pero que el proyecto político debe continuar durante décadas para sacar al país de su desarrollo, ahí está la evidencia histórica. Me imagino que se lo han preguntado también, un proceso como el de Cuba, con un Fidel Castro que estuvo más de 40 años en el poder, ¿le parece adecuado? Claro, si no fuera por el bloqueo. Es que mire, analizar el caso cubano, que además tiene los mejores indicadores de salud, etcétera, sin analizar el bloqueo, es como encontrar un ahogado en el fondo de una piscina con los pies metidos en un balde de cemento, como en la época de la dictadura chilena, y decir que se ahogó por no saber nadar. O sea, es demasiado cinismo. Vaya a ver a qué país, Chile, Ecuador, aguantaría 3 meses de bloqueo de Estados Unidos. Cuba ha aguantado 50 años de bloqueo. Usted no puede analizar la realidad cubana sin analizar la realidad del bloqueo. Levanten el bloqueo y discutimos sobre Cuba. En definitiva, entonces, ¿cuántos años cree usted que son los necesarios para un buen periodo de gobierno, para hacer una buena gestión? Diferenciemos entre periodo de gobierno y proyecto político. Aquí ha habido un cambio en las relaciones de poder.
El desarrollo es sobre todo un cambio en el poder político. ¿Por qué América Latina no se desarrolló si tenía todo para ser más desarrollada que América del Norte? Civilizaciones mayas, aztecas, con alto nivel tecnológico, estructuración social, recursos naturales en abundancia. Hay muchas respuestas a esto. La respuesta es una pregunta compleja y las respuestas son igualmente complejas. Pero una de las respuestas, sin lugar a dudas, es la clase de élites que dominaron históricamente, las élites que dominaron históricamente América Latina. En Ecuador está cambiando ese poder de unas élites al poder popular. Ese es el inicio, el fundamento del desarrollo. Hay muchas cosas más: talento humano, avance tecnológico, cambio cultural, vencer restricciones externas. Pero es básicamente el cambio en las relaciones de poder al interior de un país. Ese cambio se da durante años y ahí empieza el proceso de desarrollo. Diferente al periodo de gobierno. Proceso que, insisto, los países más exitosos, no más exitosos, los que más rápido se han desarrollado, y no necesariamente en democracia, Singapur, Corea del Sur, les tomaron 30, 35 años. Presidente, a propósito de desarrollo y medio ambiente, una de las empresas chilenas que más éxito tienen aquí en Ecuador y con quien hay más relaciones comerciales es ENAP, la empresa nacional del petróleo. Y ha sido parte de la polémica local y también ha llegado algo a Chile, la posibilidad de comenzar a explotar recursos petroleros en zonas de la Amazonía, en zonas que algunos recuerdan, usted prometió defender. ¿Es así? Mauricio, yo lo considero usted un periodista respetable, no cambie mis palabras. Eso usted se refiere a Yasuní Teté. Siempre, mire, si yo tengo un defecto es ser muy coherente, o sea, hasta mis enemigos, adversarios políticos reconocen mi coherencia. Revise cuando yo he dicho que no vamos a explotar el Yasuní Teté. Siempre dijimos, plan A, no explotar si se corresponsabiliza el mundo, los contaminadores globales. Pero no poner a mi pueblo de tonto útil por esos contaminadores globales. Cuando ellos tienen la panza bien llena, no firman Kioto y consumen nuestros bienes ambientales, bienes públicos globales ambientales, y nosotros tenemos que vivir en la miseria. Si no se corresponsabilizan, vamos al plan B, que es explotar con la mayor responsabilidad ambiental y social esos recursos. 6 años tratamos de que se corresponsabilizara, no lo hicieron. Vamos a explotar entonces el plan B con la mayor responsabilidad. Siempre lo dijimos, y tampoco se dejen engañar por la amplificación que la prensa hace a grupos totalmente marginales. ¿Usted sabe cuánto...? ¿Se refiere a las ONGs, a los organismos no gubernamentales? Esos son los peores, porque son organismos no gubernamentales nuestros, pero de otros gobiernos de nuestro territorio. Pero en todo caso, usted sabe. Que recordemos, cuánto... son organismos, mire, para explicarle también a la gente en Chile, organismos que están en el discurso de proteger el medio ambiente, de proteger a pequeños grupos indígenas, y que dicen que con esta explotación petrolera... Como dice Álvaro García Linera, las ONGs no es que son organizaciones no gubernamentales, son organizaciones de otros gobiernos de nuestro territorio que vienen a imponer acá lo que no lograron en sus países. ¿Cuántas selvas virgen tiene Estados Unidos? ¿Cuántos grupos no contactados tiene Gran Bretaña? Y vienen a imponer lo que no lograron en sus países en lo que él llama un ambientalismo colonial, donde designa a nuestros grupos, pueblos ancestrales que viven en la miseria, confunden miseria con folclore. Una familia, por indígena que sea, en el siglo XXI, sin agua potable, sin electricidad, sin buena salud, sin buena educación, eso no es folclore, eso es miseria. Entonces, determinan el rol a esos grupos ancestrales de cuidadores del bosque. Ese es el ambientalismo colonial. No podemos caer en esa trampa. Y le insisto, cuidado con la amplificación y manipulación de los medios de comunicación. ¿Sabe cuánto quedamos en las elecciones? Chile querido, Ecuador querido. ¿Saben en las elecciones presidenciales de febrero del 2013? ¿Cuánto quedamos entre la posición de Alianza País, que dijimos claramente al pueblo ecuatoriano, vamos a aprovechar nuestros recursos naturales, con esa candidatura antiminera, anti todo? 20-1, casi 20-1. Yo saqué 57% y algo más, este señor sacó 3%. 20-1, pero basta con que 4 o 5 griten para que salgan en primera plana y digan, todo el mundo se opone al gobierno. Si todo el mundo se opusiera al gobierno, perdón, perderíamos elección tras elección, y es exactamente lo contrario. 20-1 podría ser también el resultado del fútbol, ¿no? Este lunes usted estuvo con la selección ecuatoriana despidiéndola camino a Brasil. ¿Cómo cree que le va a ir a Ecuador? Tenemos mucha fe en nuestra selección, ¿no? Tiene un gran nivel, mucha garra, mucho corazón, mucho patriotismo, y sabemos que va a ser un gran papel. ¿Usted va a ir? Tenemos un grupo difícil, ¿eh? Entiendo que lo invitó la presidenta Rousseff a la inauguración del Mundial. ¿Va a ir? Sí, por lo pronto sí, hay que ver, siempre hay imprevisto. Son cosas que no son imprescindibles, son deseables. En todo caso, nos tocó un grupo difícil, ¿no? Suiza, Francia y Honduras. Hábleme de grupo difícil. A Chile le tocó a España, le tocó a Holanda y le tocó a Australia. Sí, España y Holanda son equipazos. Australia también. ¿Va a ir a ver la selección ecuatoriana? El primer partido es con Suiza, entiendo, ¿no? Sí, pero no, voy solo a la inauguración del Mundial y veré el partido Brasil-Croacia. Me dijeron que su club, el Emelec, no le gusta que usted vaya al estadio, ¿cierto?
Eso es parte de la campaña contra la prensa, porque dicen que cuando voy pierde y los números, la realidad no se compadece con lo que dicen, porque he ido al estadio y hemos ganado 5-0, pero eso no es noticia. Pero cuando va el presidente al estadio y perdemos 1-0, ahí sí perdió el de Melé por correr. Es parte de la manipulación mediática. ¿Y a usted que le gusta el fútbol, quiénes son, diría, no lo voy a comprometer con uno, 2 o 3 candidatos a ser campeones del mundo en Brasil? Bueno, sin duda el anfitrión, ¿no? Brasil, por su calidad, por su trayectoria, su tradición. España sigue siendo un equipazo, y el campeón actual, y Argentina, ¿no? Sin embargo, hay grandes equipos, pero cuidado, los 32 equipos clasificados, los 32 tienen opciones a ser campeones. ¿A Chile le dio alguna posibilidad? Bueno, Chile es un equipazo. ¿Le gusta alguien de ahí? Bueno, el equipo, Sánchez, Vidal. O sea, como equipo, el DU de Chile, que nos hacía un paseo cuando venía acá, con Sampaoli, que fue... ¿Sí? Que fue entrenador de mi equipo, dicho sea de paso. Exactamente. De Melé pasó a la Universidad de Chile. Muy bien, presidente. Hemos estado conversando... ¿Cómo se llama el mediocampo de Universidad de Chile? ¿Cuál de todos? A ver si me ayuda. Estamos aquí, se lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a dejar pendiente. Presidente, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Palacio Presidencial, en este salón maravilloso, Salón Amarillo, el Salón de los Presidentes. Usted no es de la Universidad de Chile, ¿qué equipo? Yo no soy de la Universidad de Chile, no me gusta otro equipo, me gusta Chile. Gracias, presidente, por recibirnos en esta transmisión, además que ha sido en directo y en conjunto a través de Ecuador TV y también de Televisión Nacional de Chile, con quien dejo desde ya la transmisión. Muchísimas gracias. Sí, me pusieron nervioso, ¿no? Dije, me oponieron en vez de opusieron, así que perdone el lapsus, pero un abrazo a Chile, un abrazo a Ecuador, y no le crean a cierta prensa que solo trata de vivir a nuestros pueblos. Muy amable. Gracias.